Me encuentro en este momento con la médica Carolina Centeno. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, gracias. Bueno, Hola. venimos a conversar sobre este tema tan importante que es el proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Ujú. Bueno, en principio preguntarte, trabajando acá en el hospital, ¿cómo vivís esto? Porque bueno, vos sos como también una activista, ¿no? Que habla públicamente sobre este tema. Bueno, en realidad nosotros como profesionales, yo soy especialista en medicina general y familiar, ahora me encuentro a cargo de un programa a nivel del ministerio. Si bien nunca trabajé directamente en el hospital Ferrando, nos contactamos con muchos profesionales, no solamente médicos o médicas del hospital en general, y bueno, nuestra postura siempre con respecto a lo que fue la interrupción legal del embarazo, que hoy en día existen tres causales, eso ya creo que la mayoría de las personas lo conocen, siempre ha sido para tratar de formar equipos que garanticen ese derecho a las mujeres. El activismo sobre IVE, sobre la interrupción voluntaria, como siempre, tiene sus matices, digamos, ¿no? Su cuestión de que hay personas que están a favor y personas que están en contra, pero siempre en el marco del respeto y la tolerancia no ha habido inconvenientes, digamos, con respecto a lo que es el trabajo en general, ¿no? Vimos varios pañuelos celestes, digamos, Sí, en médicos que estaban sí. o, asistentes o de alguna manera, ¿no? Eh, ¿Cómo, hay también personas que tienen pañuelos verdes acá, trabajando en el hospital? ¿Vos lo viste? No vemos el pañuelo verde porque en realidad nosotros siempre fuimos muy respetuosas las que tenemos el activismo. Yo lo llevo en la cartera, por ejemplo, y está dentro de la cartera, pero somos muy respetuosas de que entendemos que dentro del hospital nosotros no pertenecemos a un bando o al otro. Somos todos trabajadores de la salud pública y trabajadoras. Entendemos que estamos acá porque somos digamos, el brazo territorial del Estado. Nosotros somos aquellos profesionales que por decisión particularmente individual hemos decidido trabajar en el Estado para garantizar derechos de las y los pacientes. Nuestro activismo sobre una causa o la otra no tiene que cruzarse con nuestra función pública, porque claramente somos funcionarios públicos. Si bien yo puedo estar a favor o en contra de algo, eso a mí no me marca una posición. Pero está mucho más estigmatizado el pañuelo verde en general que el pañuelo celeste. El pañuelo celeste pareciera como que es un pañuelo que está acorde a lo que son las instituciones sanitarias, que en realidad son instituciones sanitarias patriarcales, machistas, violentas, pero que tienen como una relación como más directa. En cambio, el pañuelo verde vendría a ser el pañuelo desafiante, el pañuelo que viene como a romper ese tipo de esquemas y bueno, genera eso, ¿no? Genera ese ruido, esa molestia. Y muchas veces nosotras, por el solo hecho de no incomodar al paciente o a la paciente, no exponemos nuestro punto de vista porque creemos que más allá de estar a favor o no de una ley, el paciente que viene o que ingresa a este programa, a esta oficina, al consultorio del hospital, no tiene por qué conocer mi opinión, necesariamente es algo que me la pida específicamente y porque es un sujeto de derecho que viene a solicitar que se cumpla la garantía del acceso a la salud integral y que no tiene nada que ver en todo caso, salvo que sea algo relacionado con la temática. Entonces aquella persona que viene a hacerse un tratamiento oncológico, como nos pasa con nuestros pacientes, nada tiene que ver el pañuelo verde en general, ¿no? Lo que sí tiene que saber esa persona es que, o el pañuelo celeste de por sí, de que todos los médicos que trabajamos acá en salud pública, estemos con un pañuelo, estemos del otro, claramente estamos a favor de que se cumplan los derechos de los pacientes, ¿no? Pero bueno, no siempre, no siempre se respeta y es como algo como colectivo en el sentido de como que está en el ambiente, pero bueno, nosotros seguimos en general con esa postura de que entendemos que la militancia del proyecto está por fuera de la institución, que nosotros somos Estado y que debemos garantizar el derecho. Y bueno, nada, se respetan todas las posiciones. Carolina, en simples palabras, ¿por qué debe blanquearse esta situación? ¿Por qué debe blanquearse? Y porque en realidad existe, el aborto existió, existe y va a seguir existiendo. Mientras nosotras dos acá hablamos, hay mujeres que están abortando en este momento, que están intentando interrumpir su embarazo. En realidad, si el marco de causales funcionara, como está establecido que debería funcionar, no del Código Penal, sino después del fallo FAR y de todo lo que significó la generación de los protocolos de aborto no punible en la Argentina, si funcionara de esa manera, si el marco de causales realmente funcionara, casi ningún aborto quedaría por fuera del marco de causales. Pero el marco de causales falla porque la persona o el profesional es aquel que tiene que ser juez y certificante del proceso. Entonces, si una persona que entiende que por ahí la vida solamente pasa por la concepción
y que no importa lo que le pase a la madre y que no entienda que la salud no es solamente el peligro físico, sino que hay un peligro psicológico y un peligro social, obviamente va a creer que no existe una interrupción legal del embarazo por causal salud social y va a denegar y la va a empujar a la clandestinidad a la mujer. Entonces queremos eso, ¿no? Que la mujer no tenga que dar explicaciones sobre si algo es legal o no, o si tiene un peligro para la vida o no, sino que voluntariamente hasta las 14 semanas, sin ningún tipo de cuestión administrativa, paso previo ni nada, pueda acceder a la interrupción del embarazo libremente. Cuando hablamos de esto, en general, bueno, la palabra que sale es autonomía de los cuerpos, ¿no? ¿Cómo podrías por ahí explicarlo en simples palabras esto a una persona por ahí que no está relacionada con el proyecto, que no tiene mucha lectura del tema? Tiene mucho que ver con lo que decías antes de cómo se ven los pañuelos acá adentro, digamos, ¿no? Claramente el sistema institucional médico, las instituciones sanitarias públicas, privadas en general, están crujiendo claramente porque lo que está acá puesto no es solamente hablar del aborto sí o aborto no, o aborto legal o clandestino, sino que tiene que ver con el derecho a decidir. Básicamente las asociaciones de profesionales o las redes que estamos armando tienen que ver con la red de profesionales por los derechos de las personas a que decidan si quieren tener hijos o no, si quieren ligarse las trompas o no, si quieren hacerse una vasectomía o no, si quieren tener múltiples parejas o no. En realidad lo que tiene que ver es con eso, con que la autonomía del cuerpo de la mujer tiene que ver con la decisión, pero la autonomía en este caso tiene que ver con la interrupción de un embarazo, pero muchas veces acá dentro de los hospitales hablamos de la autonomía para decidir un método anticonceptivo, cuyos profesionales se lo niegan, porque es muy jovencita, no le hacemos la ligadura tubaria, porque si no tiene marido, por ahí consigue otro, entonces no se lo vamos a hacer. Y todo de hecho de por sí el eslogan de la campaña que dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, todo ese continuo, que es un continuo, en realidad el aborto es una última herramienta que se toma en caso de querer interrumpirlo, pero de que esa herramienta esté garantizada por el Estado y que no signifique más mujeres presas o más mujeres muertas por abortos clandestinos o ilegales. Pero si vos te fijas que todo el eslogan de la campaña, y por eso tan importante el pañuelo, el eslogan claramente plantea la necesidad de la información para poder decidir, la necesidad del acceso a los anticonceptivos y decidir yo como mujer o con mi pareja cómo, cuándo y dónde tener hijos o no tenerlos. Por eso hablamos también de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, y también habla del derecho a la autonomía del cuerpo en la mujer, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la capacidad de decidir de la mujer sobre qué quiere hacer de su vida, cuándo ser madre, cuándo no serlo, cuándo criar un hijo, cuándo no, cuántos hijos quiere tener, etcétera, etcétera. Bueno, uno de los puntos que por ahí los médicos se han preocupado de alguna manera es por el tema de la objeción de conciencia. ¿Qué podrías comentarnos o plantearnos sobre eso? La objeción de conciencia es un derecho que tiene el profesional o la profesional que ejerce en cualquier ámbito de salud. La objeción de conciencia siempre individual, eso lo ha dejado claramente el fallo FAL establecido y después fue protocolizado en la guía de abortos no punibles del Ministerio de Salud de la Nación, a la cual la provincia está adherida por ley a partir del año 2012, o sea que lo que es la objeción de conciencia ya existe. Claramente se agrega la objeción de conciencia, si bien el proyecto original no la involucraba, porque fue una herramienta de presión y de negociación sobre que aquellos que deberían hacer la práctica pueden negarse. Pero claramente es eso, la objeción de conciencia la hace la persona que va a hacer la práctica. Digo, yo no voy a intervenir este cuerpo, esta mujer, porque yo no tengo mi convicción moral, religiosa, ética para hacerlo. Ahora, la objeción de conciencia de ninguna manera, que siempre es individual, no institucional ni colectiva, puede obstaculizar el acceso real y efectivo de las mujeres a lo que le corresponda o al derecho que les corresponda, ¿no? Pero ahí, digamos, también en la ley, uno de los puntos, creo que, si no me equivoco, el artículo 11, habla, bueno, también de que el profesional tiene que exponer objetarlo, digamos, de manera escrita, anticipadamente, ¿no? Perfecto. Lo mismo dice también en la guía del protocolo de aborto no punible. Yo no puedo objetar conciencia en el momento en que se me plantea la mujer, porque eso en realidad atentaría contra los derechos de la misma. Para poder decir que soy un objetor de conciencia, tengo que registrarme de forma escrita. El registro debe ser público y me parece perfecto que las personas conozcan quiénes tienen objeción de conciencia y quiénes no, porque es una manera además de regular. Ese registro tiene que estar también controlado por el Estado, regulado por el Estado, porque
tenemos conocimiento de que muchas veces pasa, de que son objetores de conciencia en el sistema público, pero en el sistema privado, mediante un previo pago de un canon, no son objetores de conciencia. Entonces tiene que ver con un montón de esas cuestiones. Sí, es anticipada, es voluntaria, si lo hago o no, pero tiene que ser antes del ingreso a la salud pública, por ejemplo, al Estado, al Ministerio de Salud, o antes de ingresar al servicio, o antes de que se aplique en general una ley o un protocolo. Carolina, discúlpame, ¿te parece que esto es claro ante todos los profesionales, que todos los profesionales entienden esto? Mira, creo que lo que ha pasado y lo que ha demostrado, lo que han dicho los profesionales en general en muchas entrevistas que yo vi, en la exposición en el Senado de todas las profesionales, que me parece que hay como una tergiversación de determinadas cuestiones y que por el otro lado también hay como un desconocimiento y como una falta de lectura de lo que sucede y hasta un desconocimiento de la historia de lo que sucede en la provincia y de lo que ha sucedido en el país. He escuchado como que la objeción de conciencia no protege al médico. La objeción de conciencia está activa en este momento ahora. No hay discusión sobre lo que sucede porque ya está contemplada desde el fallo FAL en la guía, en el protocolo del aborto no punible acá en nuestra provincia. Por otra parte, se ha dicho, por ejemplo, que esta ley protege al violador porque no sería necesaria la denuncia para poder acceder a una interrupción legal. En este caso sería voluntaria, ¿no? La causal violación está desde 1921. En el 2012 la Corte aclaró que la violación podía ser a cualquier mujer, porque antes se prestaba que solamente las mujeres discapacitadas podían acceder a la interrupción legal, y además aclaró de que no puede existir ninguna traba judicial que impida que la mujer acceda a lo que es su derecho, que es la interrupción legal. Entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema en el fallo FAL? Claramente dijo que no es necesaria la denuncia, que la denuncia es dilatoria, que la denuncia es una traba burocrática, que interrumpe el acceso efectivo de la mujer, por lo tanto, no debe la mujer denunciar ante la justicia si no lo quiere, porque además si hoy en día la justicia, ni siquiera la justicia te obliga a denunciar una violación porque es un delito de instancia privada, ¿cómo el Estado a través del sistema de salud va a obligar a esa misma mujer a denunciar? Si no se lo pide la justicia, menos nosotros como Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, se la deberíamos pedir. Y que en todo caso la mujer está en su derecho, ¿no?, de denunciarlo y hacer una causa judicial, pero que de ninguna manera esa denuncia es un requisito para el acceso a la interrupción legal. Eso es desde el 2012. El protocolo claramente lo dejó claro, y lo dejó claro en el 2015, que la mujer que sufre una violación puede llegar al sistema de salud, firmar una declaración jurada y después del consentimiento informado acceder a la práctica. Y fíjate, sin embargo, que en el Senado se dijo que esta ley protege al violador. Nada que no tenga que ver, porque volvemos a decir lo mismo. Entonces es de conocer lo que es derecho penal, lo que es derecho, en general hablan de la anticonstitucionalidad, de la inconstitucionalidad de la ley. Ya lo dejaron claro las cortes internacionales, los grandes juristas internacionales, Ricardo Gil Lavedra, Zaffaroni, Soledad Deza, abogados que tienen de esto mucha trayectoria, dejaron claro que no es inconstitucional, que se corresponde, porque si no muchos países que también firmaron los mismos tratados internacionales que nosotros no hubieran podido legalizar el aborto y lo hicieron. O sea, que tiene que ver con que muchas veces se dicen cosas que por querer plantear una postura se desconoce el funcionamiento. Digo, hoy, en nuestro hospital Perrando, las mujeres que sufren violaciones no necesitan denunciar a sus parejas o a quien las violó, porque muchas veces son las parejas las que las violan, que eso también es otra discusión, ¿no? Porque acá a veces no se admite que te viole tu pareja, tiene que ser un extraño. Bueno, todo eso también. Este proyecto marca lo machista, misógino, patriarcal y muchas veces violento es el sistema sanitario, que reproduce las mismas prácticas, los mismos pensamientos de la sociedad que está por fuera de las rejas del hospital, ¿no? Pero claramente hemos hecho y acompañado interrupciones legales del embarazo en el hospital Perrando sin necesidad de una denuncia, simplemente con la declaración jurada de la mujer, porque es un requisito que no se lo debemos pedir. Y es por eso, y es muy importante, que en ese sentido los que nos involucramos claramente con las pacientes que día a día llegan en estos casos, somos los que muchas veces le pedimos en general que si entendemos que por cuestiones morales, religiosas, éticas, filosóficas no están a favor del aborto, por lo menos nos acompañen para garantizar que todas las mujeres accedan a métodos anticonceptivos de alta eficacia y larga duración, y que nos acompañen, como hacemos con el programa muchas veces, a dar charlas de educación sexual en las escuelas, que nos han cascoteado muchas veces dentro de nuestro propio sistema por salir a hacer algo que en realidad no nos correspondería hacer. Es cierto, como
No somos Ministerio de Educación, no somos escuela, somos Ministerio de Salud, pero tenemos claro que si nosotros tenemos un compromiso con la vida, ese compromiso con la vida, si bien puede no estar ligado a una herramienta como la interrupción legal, puede estar ligado al otro. Y sin embargo, muchos profesionales han manifestado a favor de la vida y ningún profesional se ha unido a dar charlas de educación sexual en las escuelas o a garantizar que todas las mujeres accedan a los métodos anticonceptivos. Porque si supuestamente existe una prevención, entonces, bueno, no pondré el foco en ese tipo de herramienta, pero la pondré dentro de la prevención. ¿Te parece que dentro de Unidad Provida, digamos, como ellos se hacen llamar, hay una propuesta? No, hasta ahora no he escuchado propuestas más que los programas que siempre, así como... Que ya existen y que por ahí no funcionan. Sí, que existen o que en realidad fueron también por los mismos sectores muy cascoteados en su momento. Yo estaba acá en esta provincia cuando salió la asignación universal por embarazo y salió la asignación universal por hijo. Y si yo te cuento las barbaridades que he tenido que escuchar de las y los profesionales para no querer firmar la libreta de asignación universal, es terrible. Donde muchos le decían, te estás embarazando por el plan, o no te voy a firmar la libreta porque yo no creo en esto y no estoy de acuerdo con esto. Sin embargo, hoy ese mismo sector antiderecho, porque iban en contra del derecho de las mujeres embarazadas, de los niños por nacer o de los niños nacidos, como ellos les denominan, hoy ese mismo sector antiderechos que se hace denominar provida, me niego a decirles provida, son sectores antiderechos claramente, porque en realidad si fuera por ellos tendríamos que sacar y abolir el Código Penal de 1921, y nosotros de ninguna manera, como un país que ha adherido a los pactos internacionales de derechos humanos, podemos tener regresión en esos derechos. Entonces siempre vamos hacia la progresión de derechos, porque vida, todo es vida, y sin embargo acá se interrumpe por causal social, salud, por causal peligro de la vida, por causal violación, se interrumpen esos embarazos también, ¿no? Entonces tendríamos que sacar todo, en todo caso, y sin embargo no es así. Ahí viene la discusión, porque entonces que un embrión de una mujer sujeta a una violación vale menos que un embrión de aquella mujer que no se cuidó y que tuvo una relación sexual consentida, pero que no se cuidó. Bueno, esas discusiones también las tenemos muchas veces. Cuando en realidad eso no es el foco, ¿no? Exactamente, cuando eso no es el foco. Claramente el foco es, y lo ha dejado claro las intervenciones magistrales en diputados, en senadores, que tienen que ver con que esto es una problemática de salud pública, que aunque muera una piba o una mujer por esta causa, es una muerte de una mujer embarazada, que no es una mujer enferma, es una mujer en población sana, en población joven, en población que claramente está sujeta a todo lo que son los determinantes socioeconómicos, a los determinantes sociales que atraviesan esos cuerpos, esas vidas, esas mujeres, y hacen que mueran simplemente por esa matriz de desigualdad, que es una desigualdad socioeconómica, pero claramente es una desigualdad de género. Porque que me digan qué otra práctica en la medicina en general está penalizada en el cuerpo de los hombres, como es el aborto en nuestros cuerpos. Entonces el hombre no va preso por ninguna práctica que se haga a sí mismo en su cuerpo o que solicite hacerla. Sin embargo, la mujer, si pide una interrupción del embarazo, va presa. O si se la practica, va presa. Digo, claramente hay una desigualdad de género. Somos mujeres y eso es lo que también tiene que ver con el derecho a decidir y molesta. Pero por el otro lado, como yo te decía antes, esos sectores antiderechos en su momento se opusieron a lo que tiene que ver con... No todos, no voy a generalizar porque no corresponde, pero conozco de cerca perfectamente que hoy son los mismos que se niegan a la interrupción voluntaria del embarazo, que en su momento se negaban porque se les decía que cobraban el plan y se embarazaban por el plan, y que hoy vuelven a pedirle al Estado que se haga cargo de esos embarazos no deseados, que se haga cargo de, o sea que el único plan en general siempre tiene que ver con tirarle la pelota al Estado también. Hasta ahora no he visto ningún plan que tenga que ver o involucrar a la población en general, o que tenga que ver con involucrar, bueno, dicen al Estado. El Estado es muy grande. ¿El Estado a quién? Al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación. ¿A qué organizaciones vamos a decir? Porque obviamente un embarazo no solamente se trata de darle una suma de dinero en un banco y decirle, bueno, arreglate. Hay contención psicológica, la compañía, lo social, en qué lugar vive, con quién se relaciona, si existe violencia de género o no, si existe un ambiente en general acorde, qué edad tiene esa mujer, cómo es su historia personal, cómo es su historia individual, cómo son sus redes en general, sus lazos familiares. Bueno,
claramente no hay propuestas, porque claramente el otro lado es la nada, es la oposición por oponerme y encima con desconocimiento. Y eso es lo más grave, porque yo les salgo a decir, esta ley protege al violador, esta ley hace esto, esta ley hace lo otro, y demuestran que ni siquiera conocen lo que ya está vigente en nuestra provincia y en nuestro país. Carolina, preguntarte solamente sobre, bueno, yo creo que ya no me quedan más preguntas en realidad porque... No, bueno, en realidad creo que ha quedado claro cuál es Sí. nuestra posición. Nuestra posición ahí tiene que ver con dos cuestiones. Uno, que la sociedad, las mujeres conozcan cuáles son sus derechos. Muchas mujeres desconocen que tienen derechos al acceso a la interrupción legal del embarazo por causal salud, vida o violación, digamos. Eso también este proyecto nos ha motorizado a que la gente conozca, porque antes decían, no, el aborto es ilegal. No, el aborto no es ilegal completamente. Es legal en determinadas circunstancias. Eso nos ha permitido la masificación, la difusión de toda esta temática nos ha permitido eso. Yo formo parte del equipo de profesionales que garantiza las interrupciones legales en el Ministerio de Salud Pública. Y por otro lado, bueno, nada, que sea ley el 8A, que salga, digamos, que estamos esperando acá, falta una semana, ahora va a salir el dictamen, vamos a ver cómo sale el dictamen. Necesitamos que salga sin modificaciones, tal cual como vino de diputados. No aceptamos que haya modificaciones porque esas modificaciones siempre van en detrimento de la pérdida de derechos para la mujer. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Solamente me queda agradecerte, sobre todo por la claridad. Bueno, no de nada, por favor, al contrario. Gracias.